sobre esta decisión del presidente Calderón de nombrar a Alejandro Paré al frente de la Secretaría de Gobernación. Ahora, una entrevista con el diputado federal del PRI, Eliodoro Díaz. Preguntarte, ¿cuál es tu opinión sobre esta decisión del presidente Felipe Calderón de nombrar a Alejandro Paré al frente de la Secretaría de Gobernación? Ya hay algunas críticas en el ambiente que le falta experiencia, que es más académico que político. ¿Qué te parece esta decisión, diputado? Pues mira, yo creo que Paré nos dio una imagen y nos dio una percepción de ser un agente con habilidades para transmitir el discurso que al presidente Calderón le interesaba respecto a su estrategia en materia de seguridad pública. Sin lugar a dudas, Paré vino a llegar a llenar un lugar un poco como vocero en los asuntos de seguridad nacional, un poco como secretario técnico del Gabinete de Seguridad Nacional, etcétera. Pero es una persona que se expresa bien, que tiene perfectamente un esquema para transmitir ideas y para proyectar el posicionamiento, en este caso, del gobierno del Estado con respecto a los temas de seguridad pública. Y después, yo recuerdo que tuvimos una reunión con la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional, en donde comparecieron él, el entonces director del CISEN, el secretario de Gobernación, que en paz descanse, sí, la secretaria de Relaciones Exteriores, y nuevamente él volvió a demostrar ahí pertinencia, una actitud madura institucional. Esa es la impresión que yo tengo. Cuando tengo conocimiento de que se va al CISEN, sí, la pregunta es ¿a qué se va? ¿A qué se fue al CISEN? Se fue al CISEN sustituyendo, a mi juicio, a una persona, al anterior titular, que no estaba reuniendo las expectativas en términos de los objetivos que en esa institución deben proponérsele. Y el CISEN tiene que ver con una agenda de riesgos, tiene que ver con asuntos que importan en temas de elementos para la toma de decisiones sobre asuntos importantes de la vida política, económica y social, pero también tiene que ver, si se desvirtúan las funciones del CISEN, Jorge Armando, sí, como un esquema de espionaje a los adversarios políticos del gobierno en turno. Así es. Esa es una tentación que en algunos momentos han llevado los titulares del Poder Ejecutivo Federal a una institución que tiene que ser una institución de Estado, porque todo Estado tiene que protegerse y tiene que tener información para identificar su agenda de riesgos y evitar que esos riesgos se actualicen en contra de un proyecto nacional. Pero el gran tema que en algún momento dado puede significar una desviación en los grandes objetivos de un órgano de inteligencia civil es que se dedique a espiar al adversario, que se dedique más a advertir qué están haciendo los partidos políticos diferentes a quien está en este momento en el poder, o sea, a todos quienes no son Acción Nacional. Y este cambio de la función de titular del Centro de Investigación y Seguridad Nacional a la Secretaría de Gobernación me da a entender que es por allí donde estaban sus funciones sustantivas y es por allí donde el presidente ubica a un agente, ahora en la Secretaría de Gobernación, sí, que tiene que ver con cómo se le da seguimiento al adversario político de cara a una coyuntura electoral que es el 2012. Esto que señalas, diputado, es un elemento de análisis muy importante porque, pues sí, uno puede decir, a ver, Paré tiene información bajo el brazo al haber sido privilegiada, así es, de primer orden, digamos, al haber sido director del CISEN, llega a Gobernación y ahora sí que, bueno, pues podría utilizar como carta de presión o de negociación con algunos actores cierta información.
Ya todo se mueve en función del 2012, ¿no, diputado? Evidentemente las cartas que mueve el presidente y este último movimiento, por ejemplo, se hablaba de nuestro compañero Gil, ¿no? Secretario particular, Roberto Gil, que es un joven talentoso de excepción, sin lugar a dudas, hay que reconocer el tema, y que además podría tener más conocimiento de los actores políticos, más trato y una perspectiva de lo que es la interacción con los gobiernos estatales, sobre todo con el Congreso, con las cámaras de senadores, de diputados, los actores políticos, porque a mí me parece que la función de la Secretaría de Gobernación tiene que ser, primero, tener el control del Gabinete de Seguridad Nacional. Eso es fundamental. Y segundo lugar, el gran propósito es mantener los equilibrios, el diálogo y propiciar condiciones de gobernabilidad para transitar en un proceso que ya de suyo desde este momento se advierte que va a tener, pues por lo menos en el menor de los casos, una expectativa y una complejidad en términos de factores políticos muy importante para la vida del país. En ese sentido, me parece que llevar a una gente que estaba en el ámbito de la identificación de los riesgos a la seguridad nacional, con la sospecha de que pudiera estar más enfocado a advertir los movimientos y las estrategias de los adversarios políticos a la Secretaría de Gobernación, de entrada no me suena bien, no me da mucha confianza, no me da mucha certeza, porque no veo a un personaje con la estatura política, con el nivel político que te proyecte un instrumento de diálogo, de interlocución, de acuerdos, que contribuya a procurar la gobernabilidad y condiciones para transitar de cara al proceso electoral el próximo año, sino que, derivado de dónde viene, derivado del papel que ha jugado, es una gente que parece estar más enfocada en los asuntos de seguridad pública y en el seguimiento al adversario político frente a una coyuntura electoral en la que tiene personalmente interés el presidente en favor de su partido. Eso preocupa, Jorge Armando, eso preocupa.